Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien todos? Por favor, me confirman por el chat, que aquí los estoy leyendo. Súper, listo. Bueno, mi nombre es Paula, como lo dijo Isabel. Entonces vamos a dar inicio con el webinar. Si van teniendo preguntas, pues vamos leyéndolas en el chat y si la podemos contestar en el momento las contestamos, pero al final del webinar pues vamos a tener un espacio de preguntas, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con lo más básico. Ya sabemos que la ley de Ohm es la base de todos los cálculos y es la más importante de un circuito eléctrico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la que nos permite calcular la corriente que atraviesa un cable o un fusible a diferentes tensiones. Y es fundamental saber cuánta corriente circula por el cable para poder elegir el conductor correcto para cada sistema. Entonces aquí tenemos las fórmulas más básicas. Y esto es importante saberlo más adelante. Les vamos a hablar del por qué es importante la corriente, seleccionar los conductores y pues las protecciones, porque todo eso va de la mano. Bueno, aquí tenemos como conceptos generales de los conductores que cada material tiene una resistencia específica o resistividad, que también se llama, y estas las podemos encontrar en las tablas de los materiales, donde nosotros podemos ver estos datos de resistividad. Entonces, cada uno de ustedes debe buscar las tablas de resistividad de los materiales, de los conductores, para que ustedes puedan mirar estos datos. Aquí tenemos la fórmula también, en lo que se mide y pues la letra con la que se representa. Entonces, para nosotros tener claro que la resistencia del conductor es importante y nos presenta tres factores y dos efectos. Los factores son que nos que nos pueden determinar la resistencia del conductor es la resistividad eléctrica del material, que lo vemos en las tablas, la longitud del cable, que sabemos que entre más el cable sea más largo, presenta una mayor resistencia, y el diámetro del cable. Si hay un cable más delgado o más fino, también hay una mayor resistencia. Pues por todo esto es importante conocer la resistencia del cable. Y los dos efectos son la caída de tensión, que es lo que no queremos y que tenemos unos porcentajes en los cuales no nos debemos pasar, porque pues esto nos genera pérdidas, y el calentamiento del cable, que también son pérdidas a la final. Bueno, aquí tenemos tres figuras. Aquí vemos que la corriente en cada imagen cambia, porque en cada imagen cambia la tensión o el voltaje del circuito, ¿cierto? Entonces, lo ideal para evitar el uso de conductores muy gruesos, porque eso también nos va a representar plata, lo primero que hay que considerar es aumentar la tensión del sistema. Entonces, como podemos ver, a 12 voltios a la misma carga, necesitamos, nos da una corriente de 200 amperios, a 24 voltios la mitad y a 48 voltios la mitad de 24, de lo que estaba a 24 voltios, ¿vale? Bueno, otra cosa importante que hay que tener en cuenta, que a veces se nos pasa, es que no solo el cable nos va a presentar la resistencia, también nos va a presentar la resistencia los otros elementos que la corriente tenga que sí atravesar en su camino. Esto nos creará resistencia y que nos va a ayudar a generar esos puntos calientes que nunca queremos, pero siempre tenemos, lo que también nos ocasiona pérdidas eléctricas. Entonces aquí les dejamos una lista y una figura pues, de los posibles elementos que nos pueden generar esa resistencia adicional o esa resistencia total, ¿vale? Como son el grosor y la longitud del cable, las protecciones ya, los montajes de las terminales. Y también hay que tener en cuenta a las conexiones flojas, a los contactos sucios o con corrosión, a los terminales de cables mal montados. Todo esto nos va a añadir sí o sí resistencia al circuito, ¿vale? Aquí los dejo con el ingeniero Miguel y ahorita los acompaño nuevamente. Hola, buenos días. Un placer estar en este espacio con ustedes. Me alegra mucho que puedan asistir. Mi nombre es Miguel Ángel, como ya lo han dicho, soy ingeniero electricista y pues planteo contarles algunas cosas de los sistemas de protecciones, cómo funcionan nuestros sistemas y como para que estemos enterados de por qué es importante y cómo van a funcionar.
siempre nuestros sistemas eléctricos protegidos. Ante todo, pues es importante decir que un sistema eléctrico está compuesto de muchos dispositivos. Entonces, son componentes interconectados entre sí que cumplen funciones distintas y también espacios diferentes en muchas ocasiones. Es un sistema que debe ser continuamente operado para que haya continuidad de servicio en todo momento. Pero todos sus elementos eléctricos que componen el sistema eléctrico están sujetos a fallas o contingencias eléctricas. Debido a que todos esos elementos están sujetos a fallas, vemos la necesidad de protegerlos. Para evitar estas situaciones es necesario pues, que diseñemos un sistema de protección apropiado que pueda remover la falla, que tenga la intención de aislar el elemento que esté presentando el problema de los demás componentes, así evitando que la falla o la contingencia se traslade a todos los equipos. Los sistemas de protecciones tienen pues, objetivos muy específicos, entre ellos proteger las personas, los equipos, reducir la influencia de las fallas en cada uno de nuestros subsistemas, proteger también la inversión hecha y cubrir de manera ininterrumpida el sistema eléctrico. Es posible que con un sistema de protecciones se pueda decir que está monitoreado en todo momento según la protección que tengamos, sobre corriente o sobre voltaje, en el caso pues, de los sistemas fotovoltaicos. Bueno, entonces debido pues, a que conocemos ya que los sistemas de protecciones tienen objetivos específicos, vamos a hablar sobre las funciones. Las funciones las que hemos mencionado un poco, aislar la falla del sistema para evitar un apagón permanente, es decir, que una falla que pueda llevarnos todos nuestros sistemas a un blackout, que es la falla total de los equipos, que no se puede volver a iniciar o que los equipos quedan fuera de servicio. También podemos prevenir de fallas con las protecciones, podemos prevenir de fallas internas en los equipos. Muchas veces los equipos vienen protegidos, pero siempre es mejor evitar que actúen las protecciones internas de ellos, ya que corre más riesgo de dañarse, de que las corrientes altas sean trasladadas directamente a los componentes físicos. Entonces, regularmente son productos irrecuperables. Minimizar la falla de sistemas. Ahorita vamos a hablar un poco cómo actúan y cómo funcionan las protecciones. Reducir el tiempo de detección de la falla. Si usted no conoce o no tiene protecciones, es muy difícil identificar qué parte de su sistema falló, por lo que podría usted tomar mucho tiempo identificar mientras mide cada uno de los componentes cuál de ellos se encuentra en falla. Y además de eso, pues una de las más importantes es evitar un accidente mortal. Recordemos que en los sistemas fotovoltaicos es muy regular que usemos voltajes altos con corrientes también en DC altas que no suelen cambiar, no pasan por cero. Entonces una corriente sostenida que va a ser una causante de peligro. Entonces ya conociendo pues que existen fallas, contingencias en cada uno de nuestros equipos o que pueden existir, vamos a hablar un poco sobre las fallas. Las fallas pueden ocurrir por muchos motivos. Pueden ser por descargas atmosféricas, pueden ser por contactos con la flora o con la fauna. Muchas veces hay roedores o reptiles que entran a nuestros tableros eléctricos que pueden ocasionar fallas. También con eventos naturales, que puede haber una caída de un árbol sobre algunas conexiones, que haya un terremoto que me altere a mí una conexión, un huracán. Pueden suceder por causas naturales. Las más comunes ya serían por error humano, equipos mal ponchados, equipos que se sueltan, terminales que terminan haciendo contacto, valga la redundancia, terminales expuestos, conexiones corroídas, como ya lo hablábamos en principio. Los fallos de los equipos pues, pueden provocar no siempre accidentes y deterioro. Pero los tipos de fallas pueden clasificarse de muchos distintos. Hay, por ejemplo, fallas autoextinguibles, transitorias y permanentes. Las autoextinguibles son aquellas que ocurren, pero no tienen necesidad de que a la protección actúe o que pasan demasiado rápido, entonces no representan un gran problema para el sistema.
También están las fallas transitorias, que son aquellas que tampoco duran demasiado en el tiempo, pero sí lo suficiente para provocar problemas, por lo que las protecciones se actúan y luego puede volver a conectarse el sistema y no ocurre ningún problema. Y están ya las fallas permanentes, la que también actúa nuestra protección, pero sí hay que hacer maniobras de corrección para que el sistema pueda volver a retomar su uso. Entre estas fallas, entonces podemos decir que ocurren varios tipos de fallas: sobretensiones, bajas tensiones también, sobrecargas y aperturas erróneas del circuito. En este caso nos vamos a fijar o vamos a hacer hincapié en las fallas eléctricas causadas por sobretensión y por sobrecorrientes. ¿Por qué? Porque son las que regularmente afectan a nuestros sistemas eléctricos y nuestras instalaciones fotovoltaicas. Para las protecciones de sobrecorriente vamos a hablar sobre fusibles y breakers. Y para la sobretensión vamos a hablar sobre DPS, también llamados apartarrayos, algunas veces varistores. Listo. Vamos a hablar un poco sobre corrientes, sobre corrientes en realidad en sistemas de DC. La desconexión de un sistema, cuando se hace por una sobrecorriente, es que se dispara una protección, es decir, que se abre el circuito debido al elemento. Puede ser un breaker o un fusible. Estas desconexiones va a presentar un arco eléctrico debido a la ruptura entre el flujo de la corriente. Esos arcos en DC son arcos difíciles de extinguir debido a que la corriente y la tensión siempre se está manteniendo por encima del cero. No hay ningún momento en que ella vaya a bajar, por lo que hay un flujo permanente. El dispositivo que se encarga de interrumpir las sobrecorrientes son los breakers. Ellos van a actuar de dos formas. Van a depender si detectan un cortocircuito directo o un comportamiento de sobrecarga. ¿Cómo se va a comportar en las dos maneras? En la figura izquierda, en la figura 1, podemos ver el comportamiento en corto. Entonces, en la primera gráfica vamos a ver el comportamiento de la corriente y en la segunda el de la tensión. Entonces dice, el de la corriente, cuando se presenta el cortocircuito vamos a tener una pendiente muy elevada, por lo que la corriente se eleva demasiado hasta llegar a un punto máximo. Eso pasaría si la corriente no actuamos ante ella. Pero lo que va a pasar es lo que sucede con lo que muestra en la gráfica de abajo. Cuando la corriente empieza a subir, mi circuito de protección va a empezar a presentar un voltaje muy alto. Cuando él detecta que ya es un cortocircuito que está por encima de los límites permitidos, según las características, él se va a abrir, presentando entre sus terminales una tensión mayor a la que él está sometido. Entonces es imposible que haya circulación entre un punto y el otro. Esa interrupción presenta arcos eléctricos. En la derecha, en la figura 2, vamos a ver el comportamiento de sobrecarga, donde la corriente no va cambiando con una pendiente tan alta, sino que va aumentando de manera paulatina. Ahí el fusible va a actuar también con la parte termomagnética, porque los fusibles, aparte de sobrecorrientes, también son termomagnéticos, es decir, él va a notar que el circuito está empezando a calentarse y a partir de ahí va a aumentar el nivel de tensión entre sus terminales hasta que pueda despejar la falla. Pero va a ser de manera más paulatina, aunque es igualmente rápido. Listo, entonces, ¿cómo se comportan según la curva de características de estos dispositivos? Ellos suelen tener una curva característica de cada uno de ellos, de una corriente versus voltaje. En ella vamos a ver una curva muy empinada que va a presentar un cambio con respecto al tiempo. Es decir, si una corriente no muy alta se mantiene por mucho tiempo, el sistema la va a detectar. Pero si la corriente no es muy alta, pero se mantiene muy poco tiempo, el sistema no va a actuar. Eso lo vamos a ver en dos puntos importantes que tenemos que identificar en nuestros sistemas eléctricos, en sus corrientes, y vamos a tener que ver cuál es nuestro punto de servicio, nuestro punto de operación. Siempre debe estar por debajo de la gráfica. Lo ideal es que nuestras protecciones nunca se disparen en operación normal.
Entonces vamos a identificar nuestro punto de servicio, que debe estar por debajo de la gráfica, y nuestro punto de corto, de fusión. Es ese punto sobre la gráfica donde el fusible va a actuar, se va a fundir, o el breaker se va a disparar. Por ejemplo, en la gráfica que estamos viendo, presenta una escala logarítmica donde el tiempo va ascendiendo desde 1 milisegundo hasta 100 segundos. Y en corriente también va aumentando escala logarítmica, aunque en este caso pues no esté numerada. Si en la primera barra de la izquierda digamos que es un amperio, está funcionando nuestro sistema, en ningún momento se va a disparar aunque esa corriente se mantenga de forma infinita. Pero si la segunda barra vamos a decir que es 10 amperios, si esa corriente de 10 amperios dura por lo menos 0,01 segundos, ella no se va a disparar porque estaría entre el punto de corte del 0,01 y la barra 2. Estaría por dentro de la curva, estaría ahí en un punto de servicio normal. Pero si esa corriente en la barra 2, que dijimos que era 10 amperios, se mantiene por un segundo, ya vamos a ver que si está por fuera de nuestro límite de servicio. Entonces el fusible actuaría antes de que llegara el segundo y actuaría nuestra protección. Las protecciones deben ser dimensionadas con por lo menos el 25% adicional de nuestra corriente de trabajo. Eso lo pueden encontrar en la NTC 2050 que rige para Colombia específicamente en la sección 690. En el NEC, en la norma eléctrica, también aparece estas consideraciones de diseño que pueden consultar más específicamente. Es regular que las protecciones pues las usemos en muchas partes de nuestro sistema, como en las baterías, en las UPS. Es importante tener muy en cuenta este caso en especial, debido pues a que las protecciones van a actuar de una manera importante en nuestro sistema para proteger siempre el flujo de energía. La corriente en las baterías depende mucho del estado de estas y del envejecimiento. Cuando digo del estado, me refiero a las condiciones de servicio en las que esté, en el tipo de batería que sea, las condiciones de trabajo que tenga regularmente. Porque conocemos que la corriente y la tensión va a variar dependiendo de su envejecimiento y de su uso. Por ejemplo, si una corriente en uso en un momento que esté entregando una corriente alta, ella va a disminuir en sus terminales la tensión hasta el 85% de máxima carga. Entonces, por lo que al bajar los terminales va a tener que aumentar la corriente de flujo para mantener los niveles de potencia. Entonces, vamos a ver corrientes aumentadas, vamos a tener en cuenta eso ahora que les voy a contar un poco más. Y además de eso, que las corrientes de corto, las corrientes en las que pueda actuar el sistema, sean por lo menos 3 veces la corriente máxima de la batería. Esta es una ficha característica, son dos fichas características de dos baterías distintas. Las de la derecha corresponden a batería de 12 voltios, 250 amperios hora, y la de la izquierda a una batería de 12 voltios, 200 amperios hora. En estas fichas características vamos a tener que nos presentan una corriente de máxima descarga o corriente máxima de carga en algunos casos, donde nos dicen una corriente máxima, valga la redundancia, la que alcanza la batería. La batería de la derecha de 250 amperios hora alcanza una capacidad máxima de 1500 amperios, pero la de la izquierda alcanza una capacidad máxima de 2000 amperios durante 5 segundos. Entonces esa corriente vamos a tenerla que tener muy en cuenta a la hora de nuestra protección, debido a que tenemos que garantizar que ellas actúen incluso en esos niveles de tensión de 2 kiloamperios y de 1.5 kiloamperios. Entonces, si vamos y miramos nuestras fichas características de los fusibles, se nos va a ofrecer, y de los breakers, están especiales de un breaker de 63 amperios, nos va a ofrecer una corriente máxima de apertura. Esta corriente está en kiloamperios y nos dice
la máxima corriente que puede el dispositivo interrumpir. En este caso nos dice que 6, o sea, 6 kiloamperios estaría interrumpiendo nuestro fusible, tendría la capacidad de interrumpir. Eso para las corrientes máximas. Para las corrientes normales, nominales de un fusible, él dice, por ejemplo, un fusible de 30 amperios. Él va a soportar en corriente continua hasta el 113% durante una hora, o el 145% durante, le rectifico acá para no darles un dato erróneo. Bueno, ahora que estamos hablando de los fusibles un poco más adelante, se los especifico claramente. Bueno, para nosotros ser un poquito más teóricos de cada protección, sabemos nosotros que el fusible es el elemento eléctrico de seguridad que nos va a proteger al circuito de las corrientes elevadas. El fusible siempre se pone en el cable de alimentación del dispositivo eléctrico. Entonces, cuando pasa por el fusible una corriente superior a la corriente nominal durante un determinado periodo de tiempo, como lo decía Miguel, el fusible se funde. Entonces, una vez el fusible se funde, ya no va a pasar corriente por el circuito, ¿vale? Pueden producirse situaciones en las que la corriente es mayor de lo esperado cuando un dispositivo eléctrico tiene un fallo o cuando hay un cortocircuito en el circuito eléctrico, tal cual como dice ahí, ¿vale? Entonces aquí podemos ver en la imagen pues lo que le estamos presentando. Bueno, el fusible que se encarga específicamente, aunque bueno, ya lo hemos hablado, se encarga de proteger de sobrecargas graves, que es lo que decíamos que cuando por el sistema pasa una corriente, más corriente de la nominal, y el cortocircuito, cuando un conductor entra en contacto con otro conductor por accidente, ¿vale? Igual, como lo decía Miguel, las desconexiones de energía continua bajo carga presentan arcos eléctricos difíciles de extinguir. Vamos a ver que hay tres tipos de mecanismos de fusibles, que son el fusible de hilo, el fusible térmico, el fusible magnético, y pues hay una combinación de estos dos últimos, que son los termomagnéticos. El fusible de hilo es el normal, el que nosotros usamos, que es el filamento que se quema y ya no se puede volver a utilizar. Y bueno, más adelante vamos a hablar de los tipos, porque hay fusibles y hay breakers, como los conocemos. Sí, sería recomendable poner también para el negativo. Siempre se pone para el positivo, siempre, 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 pero pues sí, sería bueno el negativo, aunque no siempre es como lo que hacen, ¿vale? Porque a veces pues dejamos pasar por alto el tema de protecciones porque uno dice, no, es que igual mis paneles no van a llegar a esa corriente, pero pues ya vamos a hablar de esto más adelante. Bueno, entonces, para clasificar los fusibles y seleccionar el fusible correcto hay 4 criterios. Uno, que es la corriente nominal. Entonces, cuando tiene un consumidor eléctrico, uno se tiene que ajustar a la corriente del aparato. Y cuando tiene uno varios consumidores eléctricos, pues ya uno se ajusta a la corriente, al cableado del circuito. La otra es la tensión nominal, que esta debe ser igual o superior a la máxima tensión esperada del sistema. La otra es la velocidad, que como sabemos que es el tiempo que necesita para abrirse cuando se produce un fallo en la corriente. Entonces, esta velocidad sí ya depende del material del fusible, de su mecanismo, de la corriente y la temperatura. Ya sabemos que hay fusibles de velocidad rápida y lenta, y también hay una clasificación de velocidades, pero pues digamos que eso ya es mucho más específico, que se los dejamos para que lo investiguen, porque hay varias clasificaciones. Bueno, y el tipo de fusibles también. Las indicaciones de todos los fusibles, ustedes las encuentran en las especificaciones técnicas de estos. Entonces, por ejemplo, Energía y Movilidad maneja la línea SONTRI. Entonces, en nuestra página www.energiaymovilidad.com ustedes encuentran en la sección de productos todas las fichas técnicas de los productos, y si van a la sección de SONTRI van a encontrar todas las fichas técnicas donde ustedes pueden ver todo, el número de operaciones, las corrientes, todo, ¿vale? Es importante
elegir el fusible correcto, que se ajuste al circuito y que se ajuste al consumo de energía de los equipos de ese circuito, ¿vale? Aquí vamos a hablar. Entonces, otro tipo de fusibles son los que se llaman automáticos o los que nosotros conocemos como breakers. Entonces, los circuit breakers que se ven ahí son los breakers convencionales que nosotros conocemos, los enchufables, los industriales y los de sobreponer. Y los mini breakers ya son los de riel, ¿vale? Entonces, estos breakers lo que nos ayuda es a interrumpir el flujo de corriente cuando se detecta una corriente elevada. A veces se vuelven a conectar pasado la situación de corriente elevada o tienen que restablecerse manualmente. Es aquí la diferencia entre el fusible y los breakers. Entonces, el fusible tiene una acción más rápida de respuesta, pero lo tenemos que cambiar. En cambio, el breaker se demora un poco más, pero podemos volverlo a utilizar. Pero esto ya va como de acuerdo a los criterios de diseño de los ingenieros y también, ¿por qué no?, del presupuesto de los proyectos. Aunque pues obviamente protecciones no es digamos que no es lo más costoso de los sistemas. Entonces, como dice acá, a diferencia de los fusibles, pues no hace falta reemplazarlos. Y aquí, como le decía Miguel, funcionan de dos formas, térmica magnética o una combinación de las dos. Bueno, aquí esto es importante, el tema también de las protecciones, porque, digamos, en el caso puntual de la batería, para poder aislar la batería o los consumidores eléctricos de la corriente continua, es útil saber si el sistema no va a usarse durante un tiempo para realizar labores de mantenimiento, porque una vez los clientes a veces montan el sistema, no ponen protecciones o ponen solo una protección de la batería al inversor y ya, y se van. Entonces, vienen luego los dolores de cabeza en el mantenimiento. Va todo en garantías y cambiándole los equipos al cliente, por no haberse cerciorado desde el principio de las protecciones o elegir el conductor correcto. Tenemos en esto fusibles de gran capacidad. En este momento contamos con fusibles bueno, ahorita les hablo de eso, pero bueno, de 12, 15, 20, 25 y 30 amperios estamos evaluando traer de más, pero también tenemos fusibles de baterías desde 100 amperios hasta 400 amperios en adelante, pero pues eso ahorita digamos que lo mencionamos. Sí, aquí Hugo nos está, digamos, diciendo cómo es la forma de la corriente de corte que debe ser para proteger las baterías. Entonces, bueno, más adelante pues vamos a tener webinars más técnicos, más específicos, porque pues es de selección de protecciones y saber de los productos ONTRI, ¿vale? Ya el cálculo y todo, pues después nos basaremos en la norma. Pero como los decía Miguel, se tienen que basar en la NEC, en la NTC 2050, que la actualizaron hace pocos días. Y si la NTC 2050 la actualizaron hace pocos días, esperamos que pues el REC también. Bueno, aquí para los tipos de DPS tenemos tres. El DPS tipo 1, que se recomienda en el caso específico de edificios industriales, del sector de servicios, que pues es el sistema de protección contra rayos directos. En los sistemas fotovoltaicos, este se usa cuando se quiere proteger el sistema de descargas atmosféricas o que no cuenten con un sistema de apantallamiento a su alrededor. Entonces, como podemos ver, este DPS actúa como un conmutador controlado por tensión y se instala entre los conductores activos y tierra en paralelo a los equipos a proteger. Ya el DPS tipo 2 es el sistema de protección principal para todas las instalaciones eléctricas de baja tensión. Este es instalado en cada cuadro eléctrico y previene la propagación de sobretensiones en las instalaciones eléctricas y protege las cargas. Entonces, cuando ya el sistema fotovoltaico cuenta con un sistema de apantallamiento,
y solo protege de aumentos de tensión de corta duración a la entrada del MPPT del inversor. Y ya el siguiente tipo de DPS, que pues digamos que es el más usado, los más usados son el DPS tipo 2 y el tipo 1 más 2, pues combina las dos funciones del tipo 1 y el tipo 2. Entonces, es el más usado porque aumenta la confiabilidad y la duración de un sistema solar fotovoltaico, ¿vale? Entonces, es muy utilizado, pero hay variaciones de elección dependiendo de las distancias asociadas. Entonces, para el DPS tipo 1, se instala cuando los paneles y el inversor están a más de 10 metros. El tipo 2 para distancias a más de 10 metros de los paneles. Y ya, pues normalmente se ponen en las combiner box que están cerca de la fuente. Pero pues si se realiza esto, como aquí lo dice, se debe instalar un DPS tipo 2 a la entrada del MPPT. Entonces, pues a veces es más económico utilizar un tipo 1 más 2 ahorrándose un DPS tipo 2, pero hay casos de casos, como todo. Entonces ya es criterio de diseño y porque cada instalación es distinta y hay que fijarse mucho en las distancias. Bueno, había una cosa que hay que aclarar, que el riesgo de instalar el DPS lejos del arreglo es que por distancia ya no se cumpla la supresión del DPS y pueda quemar el equipo que está sometido a sobretensión, ¿vale? Aquí nos dice que los DPS deben estar certificados para uso en instalaciones solares y las características técnicas se especifican con la norma que ven ahí, si la quieren investigar más. Aquí vemos la forma de calcularlo de acuerdo a la tensión, al voltaje de circuito abierto, como lo pueden ver acá. Entonces aquí la máxima tensión se calcula con el voltaje de circuito abierto en condiciones estándar, multiplicado por el número de paneles en serie. Y aquí se calcula de acuerdo a la corriente de cortocircuito, también en las condiciones estándar. Entonces, la corriente admisible por el DPS y su sistema de desconexión debe ser seleccionada de acuerdo con la corriente de cortocircuito, que puede ser entregada por el generador fotovoltaico en condiciones estándar. Es para reforzar. Aquí tienen los cálculos, no se preocupen, van a tener la presentación por si se lo preguntan. Y aquí los dejo con el ingeniero Miguel. Bueno, vamos a continuar hablando un poco sobre los conectores, pero antes vamos a comentar un aporte que nos hace el ingeniero Hugo Arias en nuestro chat. Él nos dice que el fusible entre batería y regulador debe ser dimensionado al 1.25% y que la corriente máxima del controlador y que el dispositivo de protección entre las baterías y el inversor debe ser dimensionado de acuerdo con la potencia pico del inversor y el voltaje del banco de la batería. Sí, señor, así es. Las corrientes, 125% de conducción. Lo que yo les quería decir ahorita era que un fusible va a funcionar, se va a soplar o se va a fundir si maneja el 145% de la corriente nominal por más de una hora. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los conectores y de por qué los conectores hacen parte de nuestro sistema de protección. Y también vamos a dar unas características de qué conectores son los que se usan usualmente en los paneles y en los arreglos fotovoltaicos. Los paneles solares no pueden conectarse, por ejemplo, vamos a mencionarlo directamente a las baterías. Y es necesario colocar un controlador entre los paneles y las baterías. Esto sucede porque los paneles solares, aunque son fuentes independientes de corriente, son variables. Entonces son fuentes variables independientes de corriente, que ellas van a estar variando su corriente dependiendo de la energía que puedan captar de la radiación solar. Esa corriente va a ser inestable, por lo que conectarla directamente a las baterías no me proveería a mí un flujo constante de corriente. Lo que se hace es llevarla a un controlador y que esa corriente inestable se vuelva una corriente estable para que no afecte la vida útil de las baterías y podamos tener ciclos de carga y de descarga mucho más controlados. Para estas conexiones se hacen con cableado fotovoltaico. Dependiendo de la capacidad de las baterías ya se buscaría otras opciones y debe estar protegido.
La conexión entre ellos se hace con conectores MC4. Hay conectores tipo macho y tipo hembra. Los conectores MC4 deben su nombre a la compañía que los fabricó, que es Multicontact. Es el prototipo número 4. Entonces, nosotros manejamos Multicontact, somos distribuidores exclusivos de la marca Stavely Multicontact, que son los creadores de estos conectores. Además de eso, son usados internacionalmente y cumplen con las normas de seguridad en Colombia, que dicen que debe de garantizar conexión, no puede desconectarse si ocurre algo, debe ser de forma fija. Cumple también con la protección para que no le entre la humedad, para evitar arcos eléctricos, entre otros tipos de características. Y vienen, como lo mencionaba en principio, machos y hembra. Estos machos y hembra se hacen para dos cosas. Primero, para garantizar la conexión fija y luego para identificar el polo positivo y polo negativo de los arreglos. El polo positivo está conectado siempre con el macho, incluso pues así están los paneles de fábrica. Y la hembra es regularmente el negativo, o siempre el negativo. Entonces, como mencionábamos, los conectores van a estar también muy de la mano de la capacidad de corriente de nuestros sistemas y de la capacidad de interrupción, ya que pues, como sabemos son elementos eléctricos, están sujetos a falla y debemos tener muy en cuenta las características de operación. Aquí vamos a hablar un poco sobre la protección, sobre la ubicación de estas protecciones. Por ejemplo, Creo que se le fue la señal al ingeniero Miguel. Vamos a esperar un momentico, porfa. O bueno, pues si quieres, mientras Miguel restablece, pues yo sigo aquí, ¿vale? Dale, Pau. Bueno, entonces aquí, como nos decía el ingeniero Miguel, tenemos la ubicación de las protecciones del grupo fotovoltaico. Entonces es siempre necesario poner el fusible entre el grupo fotovoltaico y el controlador solar. Ya nosotros sabemos que nos vamos a basar en las normas aquí para el país, para esto. Pero pues siempre lo que siempre vemos es el fusible o los breakers. Entonces eso ya depende del criterio de cada ingeniero. Aquí, para las protecciones, la ubicación de las protecciones en corriente continua, en directa, pues aquí nosotros vemos que cada consumidor eléctrico que se conecta a una batería tiene que tener un fusible. Y el fusible se pone en el cable positivo. Cada consumidor eléctrico necesita su propio fusible, como lo vemos acá, independientemente de la potencia nominal del equipo. Entonces, como las baterías nos pueden producir corrientes muy altas que pueden causar incendios, es importante saber, proteger estas. Y si el consumidor eléctrico desarrolla un fallo y se cortocircuita, a nivel interno, pasará una corriente muy alta que también podría crear el riesgo de incendio. Como les decíamos, el circuito de DC, suele contar con el fusible principal de batería y después se va ramificando a cada uno de los consumidores eléctricos. Entonces, cada consumidor eléctrico tiene un fusible independiente, que es lo ideal, pues, siempre. Ya volvió Miguel, si quieres, ya nos está hablando ahí por el chat para que lo habilites, Isa. hola, Listo, qué ya lo está pena. habilitando. ¿Me Tranquilo. escuchan? Hola, Hola, Miguel. qué pena, ¿me escuchan? Qué vergüenza, se me ha caído el internet, no sé qué sucedió. Una falla técnica, disculpe. ¿En dónde estábamos? Bueno, sigue. Hablamos un poco más atrás. ¿Ya les comentaste? ¿Un poco? Sí. Bueno, pues continuemos donde creas conveniente. Allí, bueno, yo iba a comentar ¿Y un aquí? poco, bueno, yo iba a comentar un poco sobre la conexión pasada, no sé si lo dijiste, de una No, pues característica. entonces mejor vamos. Listo. Listo, gracias. Que una de las características de las protecciones, sean fusibles o breakers, es la inspección visual. Los fusibles no nos ofrecen a nosotros una inspección visual de si se activó o no. Los breakers, sí, ellos están en una posición u otra, arriba o abajo, dependiendo si están conectados o no. Y ellos cuando actúan,
cambian de posición mecánicamente. Entonces también es un factor importante en la inspección visual. Súper. Esto es un diagrama donde vamos a ver las protecciones de un sistema DC, específicamente baterías y equipos. Por ejemplo, vamos a ver en la parte derecha fusibles, que son no fusibles clásicos de los que veíamos ahora, sino que son fusibles usados regularmente más en baterías, son especialmente más usados allí, porque son fusibles de muy altas corrientes. Estamos hablando de 100, 200, 300 amperios de capacidad de interrupción. En este caso estamos mostrando megafuse. Por ejemplo, vemos que cada una de las cargas o de las quienes se sirven de un banco de baterías, en este caso deben de ir protegidos. Entonces serían protecciones individuales y protecciones en conjunto en este caso. Cada una de las cargas y de los inversores conectados a las baterías llevan una protección. Además de esto, tienen un main switch los equipos. Esto se hace, como decía la ingeniera Paula, para mantenimiento, para sistemas de protección extra, para cuando estemos cambiando de cuándo vamos a usar o no nuestro sistema de almacenamiento de forma manual. Estos dispositivos también pueden operar de forma automática. Vemos que está dividido pues, en este caso en dos partes distintas, una que son las cargas que se alimentan directamente desde las baterías y otra que son los inversores cargadores a las que están conectadas las baterías. También vemos unos cableados que presentan corrientes de protección mucho más bajas de 1 amperio y de 100 miliamperios. Esos son ya dispositivos de monitoreo, pueden ver nuestras opciones de monitoreo también con Victron Energy. Y además de eso tenemos una protección ya inicial, que es un pre-main fuse. Lo que quiere decir es que está protegiendo el sistema de forma conjunta, haría como las veces de un totalizador en nuestras baterías. Aquí también vemos un poco de las protecciones en corriente alterna. Para este caso vamos a hacer el ejemplo con un inversor cargador marca Victron Energy 4, en el cual pues vamos a proteger cada una de las salidas. En la parte de abajo vemos el diagrama en AC, donde va a estar las protecciones en un cable, una protección en una caja. Recuerde que esas cajas están a la intemperie, de ser mínimo de una protección IP65, y en ellas vamos a ubicar las protecciones. Regularmente pues esto es tomado de norma europea, entonces se usa un diferencial que va a proteger nuestro sistema de forma general, y a partir de ahí salimos con breakers o dispositivos termomagnéticos que hacen las veces de protección contra sobrecorriente y contra sobre temperatura. Esto es un diagrama unifilar presentado de un sistema fotovoltaico donde están los paneles solares alimentando la red. El controlador acá nos dice Victron, de 100 voltios de entrada, 30 amperios de corriente que puede manejar máximo, y en ellas vemos que está conectado entre los paneles y el regulador un dispositivo fusible y un dispositivo de presión de sobretensión de tipo 1 más tipo 2. Como bien lo decía la ingeniera Paula, hay que tener muy en cuenta las reacciones de protección de estos equipos, pues según las corrientes van a actuar a distancias distintas. Es decir, el que está más lejos, el dispositivo debe actuar más rápido, debido a que al detectar él una falla debe actuar muy rápido debido a la distancia que tiene entre el sistema y el lugar donde ocurre la falla. Vamos a ver también que existe una protección entre las baterías y el regulador. Estas baterías, como lo comentábamos ahora con el aporte del ingeniero Hugo, va a ser calculada según la norma de que tener por lo menos un 125% de capacidad de conducción nominal. Y además de ahí también ponemos la otra protección, una protección entre las baterías y el regulador, y otra protección entre las baterías y el inversor. Esa protección va a ser calculada también con la potencia nominal del inversor y con el voltaje de trabajo del sistema. A partir del inversor, aguas abajo del inversor, va a estar el sistema con protecciones AC. Las protecciones de corriente alterna es muy regular, pues
encontrarlas en muchos lugares, pero deben tener muy en cuenta que sean para corriente alterna. No deben mezclarse las protecciones en PC y las protecciones en AC, dado que no se van a activar igual según su curva de características. Sí, igual aquí como pueden ver, que digamos tienen dos tierras distintas. Lo que pasa es que muchas veces en las instalaciones off-grid se hace la parte de estructura y panelería y se pega el apantallamiento, y esa sería, por decirlo de alguna manera, su tierra, mientras que los equipos ya van con otra tierra. Entonces, como en off-grid son muy rurales, es más constante que hayan descargas atmosféricas en estos sitios, ¿vale? Por si se lo preguntaban. Y aquí pues ya tenemos el diagrama ilustrativo del diagrama unifilar anteriormente presentado, para que pues lo vieran. Fue una cortesía de un cliente pesista. Bueno, ¿qué ofrecemos en el mercado? Bueno, mentiras. Yo les comentaba al principio de conductores, cables y protecciones, porque pues lo que sabemos es que el orden es, uno, la corriente. Con la corriente uno ajusta la protección, y la protección ya me decide el cable, porque la idea siempre de una instalación eléctrica es proteger el cable. Obviamente es poco probable que hayan sobrecorrientes, entonces lo que a ustedes les debe importar es que se proteja el cable, porque yo si tengo una protección muy holgada, o sea, la protección no se me dispara cuando el cable se calienta o se queme, pues yo voy a perder tiempo y plata. Entonces siempre la idea es proteger el cable. Y ya, pues después con la regulación o con la caída de tensión, que alargamos distancias, o no, pues que igual vamos a generar pérdidas, uno la varía y ajusta uno el conductor, si en realidad es el que yo elegí o tengo que subir de calibre. Entonces todo va como muy de la mano, ¿vale? Ahora sí, ¿qué ofrecemos en el mercado? Entonces les vamos a dejar aquí un video de nuestras protecciones, de lo que manejamos. Perdón. Y ven los portafusibles, los DPS, con el fusible, todo es para DC. Y adicionalmente, todo lo tenemos con RETIE. Entonces es importante saber y no embalarse en sistemas on-grid. Cuando uno tiene un fusible y va es el inspector RETIE, pero bueno, y el fusible y el RETIE del fusible, ¿dónde está? El certificado, ¿dónde está? Vaya y consígalo. A ver, pues en lugares, digamos que no tienen la experiencia de esto. Entonces es importante que los conectores MC4 y paralelos cuenten con certificado RETIE, el cableado donde se cuente con el certificado RETIE, los fusibles, portafusibles, los breakers, los DPS también, ¿vale? Entonces para la parte de conectores y cableado manejamos Stable y Multicontact, como ya lo mencionaba Miguel, somos exclusivos aquí en Colombia, en esta marca. En Sontri también somos exclusivos aquí en Colombia y tenemos todos los certificados. Y en Victron, pues digamos, estas protecciones son las que más utilizamos, como le decía el ingeniero Hugo, que era mejor tener un fusible para las baterías, estas presentaciones. Entonces, como les decía, en nuestra página, que ahorita les dejamos el link, ustedes pueden instalar, pueden investigar, hay todas las fichas técnicas de nuestros productos. Y adicionalmente, pues, los invitamos a que continúen con el ingeniero Miguel Marín, porque nos va a hablar de una cosa en específico de nuestro DPS. Los certificados de calidad lo consiguen con el ingeniero comercial encargado de su cuenta. Entonces, por ejemplo, Talentec, que nos pregunta acá. Entonces, si ya estás asignado con algún comercial, nosotros te los debemos suministrar, ¿vale? Y los dejo aquí con Miguel para unas características de nuestro DPS. Gracias, Paola. Bueno, vamos a contar un poco acerca de nuestras características de comunicación de los dispositivos de protección contra sobretensiones. Ellos, como bien lo decíamos hace algún rato, presentan un valor variable dependiendo del nivel de tensión que presenten entre sus terminales.
ofrecen una salida de descarga a descargas atmosféricas regularmente, presentadas como sobretensiones. Estos dispositivos son dispositivos de uso único, es decir, cuando ellos ejercen su protección contra la descarga deben de ser reemplazados, y para ver ustedes si están reemplazados, ellos presentan una franja verde en su parte frontal. Si ella se encuentra verde, es que el dispositivo se encuentra funcionando, que se encuentra protegiendo el sistema, y cuando cambia a rojo, quiere decir que ella ya actuó. No es que él haya fallado en la protección, es que ya actuó. Resulta que las protecciones en los sistemas se usan siempre para proteger, entonces es regular que los instaladores digan, no, es que se dañó un fusible o que se dañó el DPS. No se dañaron, solo actuaron y protegieron nuestro sistema. Entonces, dado que ellos tienen comunicación, también es necesario que nosotros estemos solo basando el monitoreo en la inspección visual. Bueno, como les contaba ahorita, me lo preguntan acá, sí, son dispositivos de uso único. Los dispositivos DPS son dispositivos de uso único, ellos son, después de que actúen, deben ser reemplazados, como bien lo decía, cambian de verde a rojo cuando actúan, pero ellos presentan también un dispositivo de comunicación. Paula, le devuelves una, por favor. Si ven en la parte superior del dispositivo de la izquierda, en la parte de atrás, vemos una salida de comunicación en color verde. Eso funciona de la siguiente manera. Van a tener una salida normalmente abierta, una salida normalmente cerrada, en la que vamos a poder conectar dispositivos de comunicación. Por ejemplo, este rango, ellos funcionan con un rango máximo de 230 voltios en AC y de 30 voltios en DC, que iría conectando a las líneas, y dependiendo el sistema, él va a cambiar o no. Él viene estandarizado conectada a la salida normalmente cerrada, en la que podríamos conectar un piloto a un gabinete y observar de forma visual sin tener que abrir la combiner box o el dispositivo donde se encuentre, y así ofrecer una señal de salida. Pueden incluso hacerse señales para usar señales de monitoreo en PLCs o que tomar decisiones con relés, muchas opciones. Como yo lo conectaba, acá demostramos una conexión con una alarma audible. Cuando el dispositivo cambia al normalmente es abierto por cerrado, dispararía una alarma que nos indicaría que nuestra protección ya funcionó. Se usa con conectores de 1.5 milímetros cuadrados y puede funcionar hasta 250 voltios en AC. Esto es un ejemplo de una combiner box, de un dispositivo de conexión de protección de un sistema. En el de la izquierda vamos a encontrar que hay los fusibles, hay DPS, y además de eso hay circuitos interruptor, hay un switch de interrupción para aislar nuestro sistema. Entonces, así es como regularmente se ve una combiner box, así es como debería, los dispositivos mínimos que debería contener nuestras protecciones, fusibles, DPS y dispositivos de aislamiento, además de todo con cableado certificado y debidamente ponchado. Eso sería como por mi parte todo lo que les queríamos contar el día de hoy. Vamos a tener webinars, charlas y cursos con una parte técnica mucho más robusta. Nuestros cursos ofrecen una parte técnica donde vamos a ofrecer cómo se calcula cada uno de los dispositivos, que hay que tenerse en cuenta en cada uno de los detalles, con norma técnica y las recomendaciones vigentes. Muchísimas gracias, que hacen un buen día. Sí, bueno, muchas gracias y porfa, suscríbanse al canal de YouTube. Estamos subiendo los webinars pasados que hemos hecho en cositas anteriores. Y como lo dice aquí, las preguntas que no alcanzamos les enviaremos las respuestas en las memorias. Gracias a todos.